Hola, hola. Creo que ya estoy transmitiendo. ¿Cómo están? ¿Cómo anda esta tarde de sábado? Hola, Aldi. Ahí veo que se van sumando. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Vayan diciéndome primero las cuestiones técnicas, si se escucha bien, si se ve bien, antes de comenzar. Gracias. Hola, Luis. Hola, Aye. Ahí mientras voy saludando a toda la gente que se suma. Bueno, hoy tenemos nuevamente conversatorio en Fuga, aquí en el Espacio Cultural Líneas de Fuga. Le cuento para quienes no nos conocen, somos un espacio que está en Villa Devoto, en Buenos Aires, y siempre encontramos esta forma de comunicarnos con otras personas que a lo mejor si no, no podríamos llegar, e intercambiamos opiniones sobre de todo absolutamente, porque en este espacio virtual que hemos encontrado han pasado filosofía, medicina, psicología, arte, todas las formas de arte, hemos hablado de cine, de pintura, de teatro, de todo. Así que bastante variadita la cosa. Espero que hoy les guste el encuentro que tenemos en el día de hoy, que ahora en un ratito nomás ya les voy a pasar a contar de qué se trata. Hay un adelanto si ustedes miran el título de la charla, pero hagan de cuenta que no lo leen y no se enteraron de nada. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado primero. Se escucha bárbaro. Bueno, genial, muchas gracias por avisar. Ahí está, hola Pedro. Hola Luisito, buenas tardes. Bueno, les cuento primero, antes de arrancar, algunas cuestiones de novedades o de en qué anda un poco este espacio Líneas de Fuga en este contexto pandémico que lamentablemente tenemos todavía y que tenemos que seguir abordando y buscándole la vuelta. Primero, antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que participó de manera presencial o de manera virtual en la exposición de arte solidario que hizo Emilce Fuenzalida en nuestro espacio. Estuvo buenísima, hubo música en vivo, estuvo muy bueno porque, nada, obviamente con protocolos, había como grupos muy chiquitos, entonces se sentía como mucho ese cariño tanto hacia ella como hacia su obra y todo lo que generó los sorteos de las obras y toda la experiencia solidaria, digamos, que hubo con la asociación civil con la que se estaba trabajando. Así que nada, muchas gracias a todos los que participaron. Y además queda un sorteo más. Ella ahora, Emilce, está de viaje y cuando vuelva se va a hacer un sorteo más de su obra. Les aclaro por si no saben, ese sorteo se había dado en su momento y va a ser de esa misma manera, con una colaboración hasta a esa asociación civil. Entonces uno donaba y con esa donación, que podía ser de 500 pesos o de algún alimento no perecedero de un monto similar, con eso ya participaba del sorteo para ganarse una obra de ella. Así que cualquier cosa en nuestras redes está toda la información porque queda un sorteo más todavía. Así que nada, genial. Muchas gracias a todas las personas que han participado y se ganaron 3 obras, así que eso es buenísimo. Vamos por una cuarta. Además les cuento que seguimos entonces con las clases de teatro. Obviamente en este caso las empezamos a hacer de manera virtual, pero bueno, cualquier cosa, lunes a las 19 horas, vamos a estar siempre haciendo los talleres de la mano del grosso de Hernán Pirilli. También continuamos con el canto grupal con Euge Martínez y las prácticas de yoga integrativo. También ahora se están haciendo de manera virtual o presencial en los parques, así que cualquier cosa nos consultan. Y la gran novedad es que vamos a lanzar un nuevo taller de filosofía de la mano de Astor Amigo y va a ser sobre Nietzsche contra el pesimismo. Se llama Cuerpo, Vida y Pensamiento. También va a ser los lunes a las 19 horas de manera virtual y va a comenzar en junio. Así que si saben a quién le interesa o si a ustedes les interesa, nos escriben y ahí le pasamos toda la data. Y si no, obviamente en nuestras redes lo encuentran. Bueno, ya está. Dije todo lo que tenía que decir antes de comenzar, esto se va y hoy, ahora ya me meto en el tema del día de hoy. Sigo saludando, gracias Ceci, Mariela, todas las personas que están sumándose.
Ahí vamos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que para mí está buenísimo y que seguramente todas las personas que ya se están sumando saben un poco de qué se trata y vamos a compartirlo con ustedes. Hoy es un abordaje holístico de la salud. Ese es el tema que vamos a estar hablando. Obviamente no lo voy a hacer yo, sino que lo va a estar haciendo Belén Castelli, ¿no? Es un intercambio vamos a hacer, pero ella es la que sabe. ¿Por qué es la que sabe? Bueno, voy a pasar a presentar quién es ella. Voy a decir todo lo que ella seguramente no quiere que diga cuando esté ella adelante. Entonces, que yo sé que está del otro lado, pero voy a hacer de cuenta que no. Y voy a decir que ella es licenciada en terapia ocupacional, es diplomada en medicina integrativa, tutora de la cátedra Práctica Profesional 2 de la carrera de terapia ocupacional de la UBA, instructora de meditación, maestra de Reiki, está formada en masaje Yantala y terapia de sonido, es disertante en cursos, congresos, seminarios y jornadas sobre prácticas integrativas en la salud, co-creadora del taller de meditación Serenos y Atentos para familias y niñas del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. Así que fíjense si es que no es una persona muy interesada en este tema y que vamos a esperar a que se conecte y agradecerle, por supuesto, a Belén Castelli que hoy esté con nosotros. Vamos a ver si se puede conectar. Ahí le mandé la invitación. A ver, Bel, si la podés recibir. Mientras saludo. Ahí vamos. Ahí va. Ahí está. ¡Qué Yo susto! decía, ¿dónde No me está la ven. invitación? Llegó. Vamos Hola, Vani, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Gracias por la presentación, por la invitación en este espacio, que lo conocí hace un tiempo porque me iba encontrando con colegas incluso del hospital, que ya no trabajan más en el hospital donde yo estoy, que es el Manuel Roca, donde dijiste el gobierno de la ciudad, que es de rehabilitación física, pero que han pasado por estos conversatorios y tuve la suerte de escuchar, así que una alegría. Qué bueno, sí, siempre estás ahí del otro lado. Y es verdad, después yo empiezo a ver como que se empiezan a cruzar todos, que es un poco lo que queremos hacer siempre, ¿no? Desde líneas de fuga hablamos de esto, ¿no? De tejer redes y que empiecen como a abrirse un poco más algunos caminos. Y de golpe empiezo a darse, me doy cuenta de que hay gente que comenta y digo, todos se conocen con todos, ¿cómo puede ser? El mundo es un pañuelo, ¿viste cómo es? Claro. Así que Sí, 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 mucha sí. gente que está acá conectada, de hecho, ha pasado por estos conversatorios o por tanto charlando o estando del otro lado mirándolos, así que nada, un público que por lo menos es fiel porque nos encontramos siempre. Bueno, nada, muchas gracias a vos por estar y por este lindo tema que vamos a estar tratando hoy. Sí, la verdad que me hiciste como, me hicieron, ¿no? Todo el espacio, repasar algunas cuestiones que hace mucho que no tocaba, que tuvo que ver con un viaje en Brasil, pero todo tuvo que ver con el nexo, con el nombre del espacio, que se me dio por preguntar por qué se llamaba Hermoso. Líneas en Fuga, y dije, wow, cómo después la vida va haciendo que se vuelvan a reconectar aprendizajes que uno va teniendo, ¿no? A mí me gusta, obviamente, la espiral, es como un símbolo que siento, que es esto, ¿no? De ir integrando los aprendizajes desde lugares diferentes, porque quizás las líneas de fuga habían sido parte de conceptos que fui tomando en un viaje a Brasil allá por el 2014, y de golpe hoy se resignifican y volví a agarrar mi cuaderno de esa experiencia y a leer, ¿no? Que en ese momento que me había despertado porque estuve como muy cercana a la filosofía, que no es común en mi facultad, en mi carrera, en la profesión, la filosofía. No es una materia que nosotros tengamos como parte del programa en la Universidad de Buenos Aires, ni el resto de las facultades. Esto es como algo que toma mucho en Brasil, la carrera de terapia ocupacional, y empieza a utilizar conceptos de la filosofía y lo incorpora. Ellos hablan como de interfaces, ¿no? Espacios donde uno se conecta, que no necesariamente se crea algo nuevo, pero sí que se tienen como ciertas relaciones, ¿no?
hay relaciones de conceptos, del compartir, del poder experimentar y escuchar otras disciplinas. Bueno, la filosofía me llegó en ese momento en la Universidad Federal de San Pablo, que fue donde yo estuve 3 meses allá en San Pablo, un profesor que hablaba mitad francés, mitad portugués, y hablaba de este concepto de líneas de fuga, fisuras, y a mí como que me revolucionó la cabeza, y volver de golpe a ver todo eso, tiene que súper ver con las prácticas integrativas y la medicina integrativa, ¿no? Como yo decía, wow, cómo uno se conecta y se reconecta. Estas líneas de fuga, estos espacios, ¿no? Que hasta a veces pasan como inadvertidos, donde uno trata como de colarse y generar algo nuevo, o de alguna forma poder romper ciertos moldes de lo que ya está definido y bueno, o institucionalizado, sobre todo quienes trabajamos en instituciones que son de una presencia fuerte, antigua, que tienen su historia, que quizás hoy si no modificamos, si no transformamos, ya no están cuajando, ¿no? Con las necesidades de una sociedad actual, y pensar desde un lugar siempre como contemporáneo, ¿no? Pienso a la salud, digo, bueno, cuando hablo de salud, ¿qué hablamos, no? Que para nosotros, ¿qué es salud? ¿Qué es estar enfermos? ¿Qué es estar sanos? Es como un concepto tan complejo, ¿no? Y que está en la boca nuestra de todos los días, ¿no? De cómo te sentís. La pregunta, ¿cómo estás hoy? Que a veces como que pasamos medio liviano, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás Bien, hoy? te voy a ¿Cómo es? decir otra cosa, Claro. bien. Es muy profunda esa pregunta, ¿cómo estás hoy? ¿En qué sentido cómo estoy? ¿No? Porque esta multidimensionalidad del ser, de la que venías también anticipando en las historias, no sé si habrán visto, como nosotros somos eso constantemente en una interrelación y es dinámico y vamos quizás priorizando o escuchando determinadas señales, ¿no? Internas o externas que hacen a nuestra salud. Y en las circunstancias de la vida, eso nos puede ir afectando o no, y podemos sentirnos en equilibrio o en desequilibrio, pero eso es muy subjetivo, digamos. ¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es estar sano? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es el bienestar holístico? Como algunas preguntas que también me hacía antes de iniciar este conversatorio, como para poder compartir, ¿no? Que tiene que ver Claro. obviamente no con cosas que traigo yo, sino cosas que fui integrando de diferentes autores o de experiencias también de la vida, de encontrarme con otras personas y construir algo nuevo, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Uno siempre tiene la Organización Mundial de la Salud, lo que dice que es la salud. Bueno, en un momento fue ausencia de enfermedad, solo era ausencia de Claro. enfermedad, o sea, algo muy chiquitito, ¿no? Y después, bueno, esa organización se dio cuenta que era tiempo de cambiar, ya hace varios años, igual que no se modifica, con esto de bienestar físico, mental y social, esas 3 dimensiones que relacionan el bienestar óptimo, que es un bienestar óptimo, ¿no? Te iba a Eh, preguntar, cuando hablamos de sí, bienestar, digo, es más abarcativo que decir salud, porque uno en general lo piensa como que es medio lo mismo, ¿no? Como, bueno, estoy bien, ¿no? El bienestar, no estoy enfermo, digamos, básicamente. Lo piensa como ausencia de enfermedad, tal cual. Y entiendo que el bienestar es un poquito más, es más abarcativo, ¿no? yo creo que el bienestar, sí, amplía la mirada, ¿no? Porque salud es esto, a veces se relaciona mucho de vuelta con esa definición que ya quedó en el tiempo, ausencia de enfermedad, pero el bienestar viene a completar que hay un montón de cosas más que nos integran, que no solo pasa por lo corporal e incluso solo por lo mental. La medicina integrativa es como, yo digo, la medicina del futuro, ojalá así sea, ¿no? Porque empieza a integrar todos los conceptos. No es que excluye o elige un camino en lugar del otro. A veces se han mal llamado, ¿no? Terapias alternativas, por una o sea, terminó siendo como, bueno, elijo un camino alternativo o elijo el camino convencional o predominante, ¿no? De la medicina. Y entonces entraban como en contraposición. Y la idea es ir a la integración, en que quizás hoy prime una medicina más convencional y predominante en mi elección, ¿no? O en esa elección que uno hace en conjunto, como un acuerdo, o necesite más algo de medicina complementaria o algo más de medicina tradicional. Y todas estas medicinas al convivir, pero digo medicina como prácticas, ¿no? Porque no solo es médico, sino profesional de la salud, como en mi caso, tomar estas herramientas, conocer estas prácticas, explorarlas primero con nosotros mismos, nosotras mismas, eso es como siempre lo primero, ¿no? Poder tener el autocuidado de uno para poder después acompañar a otros también en su propia gestión de la salud, en su propio autocuidado. Entonces,
al relacionar que la medicina no siempre fue ni es la pura medicina occidental que nosotros conocemos, sino que hay un montón de formas de entender y de estudiar la medicina, milenaria también, poder integrar otros conceptos, otras sabidurías, va a hacer que el abanico sea mucho más amplio, ya desde el momento de la concepción como después del momento de intervención, digamos, ¿no? De acción o de promoción de la salud en los distintos niveles que podamos tener de promoción, de prevención, de rehabilitación. O sea, lo importante para mí es empezar a ampliar la mirada desde el concepto, pero también desde las posibilidades. Lo que pasa que obviamente eso va ligado con algo político, o sea, ¿qué nos pasa? Los profesionales, nosotros tenemos nuestras incumbencias y las leyes regulan determinadas cuestiones, ¿no? Pero también en algún momento las leyes no existieron y se hicieron. Entonces, el arriesgarnos y el tener el coraje para poder empezar a implementar en espacios cosas que transformen, que son innovadoras, que fisuran lo que ya está en el sistema, ¿no? Que dejan ver esa luz o esa otra luz e incorporarla, bueno, es un trabajo que hay que tener valor realmente porque va en, no sé si en contra, pero no es dentro de la norma, ¿no? No lo esperado, Hoy, aparte. ¿qué? No lo esperado. Claro. Hoy la medicina integrativa en Argentina, o sea, lo que está regulado es acupuntura y homeopatía, digamos. No tenemos otra regulación. Después, también sí, de medicina tradicional, de hecho, en Neuquén existe un centro donde se atiende desde la medicina tradicional mapuche y la medicina predominante y se trabaja en conjunto. Esto es lo que está regulado. No significa que no sea lo que exista y lo que esté pasando. Porque en un montón de centros de salud y hospitales, como en el caso donde yo me desempeño, ya están las prácticas integrativas incorporándose, afortunadamente, al sistema. Pero, Ahí te ¿de qué quería depende? preguntar, ¿puedo Sí, hacer un decime para porque que ya me embalo, ¿no? no, para saber un poquito como el recorrido en tu caso particular, que entiendo que tiene mucho que ver con todo lo que estás contando, obviamente, pero digo, ¿vos llegaste primero a la terapia ocupacional, como esto más convencional, o vos ya venías con este otro camino y después te volcaste a la terapia? Porque digo, entiendo que no es uno o el otro, que claramente los dos conviven, pero digo, ¿cómo fue ese caminito? Porque llegar a hoy en el hospital, estar haciendo un grupo de meditación, a mí me parece como un montonazo, digamos. Así que digo, ¿cómo fue ese camino? Bueno, ese camino es interesante porque fue muy desafiante y sigue siendo muy desafiante, digamos, incluso en el propio lugar donde yo estoy, no es que todo fluye en color de rosas, es como todo lo nuevo genera ese movimiento y esa cierta resistencia, ¿no? Al cambio o a lo desconocido, porque en realidad me parece que muchas veces pasa por no conocer o lo que yo tengo de prejuicio en la cabeza previamente a lo que estoy relacionando, ¿no? Y eso ya pasa a ser también muy personal. Pero bueno, en realidad un poco es como vidas paralelas al principio, ¿no? Como, nada, estudio, facultad, me encantó siempre mi profesión porque me encantó siempre el cuidado, o sea, la relación con otras personas, eso es como que siempre el vínculo con el otro es algo que en todos los planos me Me vale. fluía. Pero quizás todo lo que es prácticas integrativas, bueno, fui conociendo las diversas circunstancias de la vida de diferentes lugares, ¿no? Quizás acercándome más a terapia sonora, meditación, registros akáshicos. Ahí vi que está mi maestra de registros que se conectó también. Bueno, diversas prácticas que fui, masaje yantal, la terapia floral, reiki, como fueron surgiendo en diferentes momentos de mi vida. En un momento dije, pero si esto me hace tan bien, ¿por qué no lo voy a poner al servicio? Obviamente formándome, y en eso soy como bastante estricta conmigo misma, digamos, en instituciones o con personas que supiera que tuvieran un recorrido, o en instituciones que hoy estén dentro de todo, digamos, con una línea ya que traiga historia, ¿no? Bueno, la cuestión es que me empecé a formar, a integrar, y en un momento ya me desbordó, o sea, ya o me iba del hospital directamente y decía, bueno, ok, voy a un centro holístico porque ya no veía, no podía conseguir la salud de una forma diferente que no fuera integral, o empezaba a animarme con coraje a incluir estas prácticas dentro del sistema, que un poco creo que es como la función que tengo, más allá del rol de terapista ocupacional, creo que es empezar
hacer caminito en esta integración de que salud es mucho más de lo que creemos. Y en mi caso, un hospital de rehabilitación física, la dimensión corporal es la que prima. Entonces me volvía loca como a veces con lo convencional predominante, como así se llama también en el proyecto de ley que hay, después charlamos un poquito, pero digamos, medicina convencional o predominante, a veces no es suficiente. Y me ponía un límite y decía, no puede ser que hasta acá lleguemos, digamos, ¿no? Y cuando no es posible la curación, ¿qué otra cosa es posible, no? Bueno, medicina integrativa habla de sanación. Hay cosas que no se pueden curar, pero se pueden sanar, y eso no tiene límites, la sanación. Entonces, en ese sentido de trabajo y de responsabilidad, de compromiso, donde el otro no tiene como la respuesta de todo, ni la magia para resolver situaciones que pueden ser duras y pueden traer sufrimiento, ¿no? Como una lesión, un accidente, una malformación, lo que fuera, ¿no? Poder generar otra oportunidad, otras oportunidades que le den sentido, propósito a la vida. Entonces, bueno, nada, en un momento me empezó a desbordar todo esto y dije, si yo esto no lo empiezo a integrar, no puedo. O sea, me disocio. Y para mí era imposible. Entonces, bueno, fue una búsqueda bibliográfica terrible porque yo hice una residencia dentro del gobierno de la ciudad y bueno, ahí todo lo que uno hace lo tiene que justificar, validar, poner bibliografía. Entonces, para mí eso fue como muy bueno, aunque tedioso, muy bueno, porque hizo que después pudiera justificar lo que sea que se me viniera a decir desde la base teórica, ¿no? Y entonces empezar a integrar conceptos que no podía solamente basarme en conceptos de Occidente. Entonces me tuve que ir a conocer un poco qué pasaba en Oriente, qué pasa con mi profesión también en Oriente, que es con la filosofía que quizás yo comulgo más, ¿no? Y entonces, bueno, empezar a sustentar desde mis bases, generando como un caminito, uniéndome con otras personas, que es como la alianza es uno de los secretos más poderosos para mí en este camino, porque solos y solas no podemos porque es demasiado. Cuando uno quiere generar un cambio y la resistencia que hay, o la luz que se quiere llevar, lo que salta, es muy fuerte y me pasó de querer renunciar. Pero bueno, Sí, cuando uno sale de la facultad en general, sale como medio con una cajita, ¿no? Y de golpe empezar a abrir, a querer abrir esas cajas y decir hay un montón de otras cosas, y no solamente que sea por una cuestión de gusto personal, digo, que vos de verdad podés detectar esa necesidad en el otro y decir yo tengo la posibilidad de ayudar a esta persona y por qué me tengo que limitar, como entiendo que tenías que dar a medias, si no, ¿no? Y también era frustrante, calculo. sí, totalmente. Creo que ahí por eso te digo, me desbordó, como que en un momento era o lo integro o me voy de acá a otro lado de salud. En un momento dije, ¿será el sistema? O sea, este sistema, ¿podré yo como estar en este sistema? Porque uno se empieza a preguntar, ¿no? Es una cuestión a veces más industrial, ¿no? Que los modelos y los marcos que se aplican son los que se aplicaron siempre. Y bueno, puede aparecer un marco o un modelo que se investiga nuevo, pero sigue habiendo cierta moldura y entonces hay veces que se rompen todas esas molduras. Y para mí es como que la respuesta es buscar con el otro dónde está la luz, digamos, cuál es el propósito. ¿Qué es para vos estar bien? Que puede ser totalmente diferente que para mí. Incluso las formas de llegar a estar bien. Como que hay veces tengo, bueno, pacientes, personas que vienen al hospital, ¿no? Con las que trabajo, que buscan hacer cosas muy repetitivas, que para mí es súper aburrido y no tiene significado, y como que digo, ¿por qué perdemos el tiempo? Pero para él tiene significado ese propósito. Entonces, bueno, vamos con eso. Pero las que no, las que buscan otras formas de conectarse, otras formas de sanar, también me pasó que después, bueno, quieren quizás todas prácticas integrativas. Bueno, hoy hacemos Reiki también, bueno, no. Un día hacemos más convencional predominante, otro día hacemos integrativa, porque me parece que en el camino y la integración se va con el todo, ¿no? Y eso es lo que digo, dimensión corporal, mental, espiritual, social, a veces la emocional que también se disocia o se integra a las otras, digamos, todas estas dimensiones en constante relación. A veces podemos priorizar algunas u otras en el trabajo, que cada uno haga salud mental, físico, comunitario, digamos, lo que fuera, niños, adultos, pero no perder el eje que somos todo eso. Entonces, cuando quizás tenemos un síntoma físico, ¿no? También hay algo de la mente que se está poniendo en juego, del espíritu y de mi relación con los otros, ¿no? Que va a impactar en lo social. Entonces,
es complejo el trabajo, es complejo, pero la participación activa del otro hace que de alguna forma haya un hilo de dónde tirar, ¿no? Que no están las respuestas acá, sino en el interior del otro y uno va acompañando ese proceso. Entonces, bueno, en la medida yo creo que podamos ampliar esta concepción de salud, que también se regulen estas prácticas, vamos Eso a es muy poder importante. avanzar. Es vital, o sea, que se regulen las prácticas, que este proyecto de ley, en el 2016 nace el proyecto, se presenta de vuelta en 2018 y 2020 en pandemia con fe de que esto pueda ser aprobado, porque, a ver, en pandemia, incertidumbre, 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 estrés, ir, venir, no sabemos qué hacemos mañana, no sabemos qué hacemos hoy. Bueno, locura, yo digo, si ahora no sale este proyecto, es como el momento de este proyecto. Perdón que O sea, desaparecí, pero estoy enchufando la máquina. vos Perdón, enchufá tranquila, que yo te yo estoy sigo escuchando. enchufada. Entonces, yo digo, todos y todas los que creemos que la salud es mucho más de lo que hoy manejamos como salud, tendríamos que unirnos en este sentido, porque es una conquista de la sociedad. Si nosotros podemos acceder a un sistema de salud integrativo, podemos elegir, y en la elección está la libertad, ¿no? El poder elegir de qué forma yo quiero trabajar mi salud o mi bienestar, ¿no? Y no solo sea la que se me Y además impone. también siento que de alguna manera si no sentís vos y todos los que están en tu lugar, ¿no? Que están luchando solos, digo, contra la corriente. Entonces, digo, entiendo que esa unión, más allá de que sea con el otro, digo, con el paciente, digamos, también en la comunidad médica, digamos, es muy importante que tengan un aval y que salgan estas leyes y demás, porque si no es como, es imposible. Entiendo que es como inabarcable, ¿no? Sí, un par de locos que nos juntamos a plantear cosas que parecen una ilusión. Pero bueno, hay una la Asociación Médica Argentina, la AMA, avala la AMI. La AMI es la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Esta Asociación Argentina de Medicina Integrativa es en donde dice la diplomatura. Ellos dan una diplomatura, dan una serie de cursos que están basados en medicina integrativa y obviamente avalan este proyecto de ley. El proyecto de ley fue formado, fue constituido, digamos, por un montón de referentes de prácticas integrativas. Personas que están vinculadas al Reiki, a la reflexología, a la Ayurveda, antroposofía, no sé, osteopatía, digamos, hay un millón, medicina tradicional china, y hay un montón de escuelas que también se estudian estas cuestiones, digamos. Yo me fui formando en todas las escuelas que en realidad por ley no están reguladas, pero quizás se hace alguna asociación, bueno, esto, una escuela, y uno puede como ir empezando a hacerse de esto. Ahora, el tema está en que también se puede ir a un montón de otros lugares que no están regulados, que no están validados, y que ahí se empieza a hacer el embrollo, ¿no? Porque se empiezan a confundir las cosas, quizás no se toma con la seriedad que debería ser, quizás hay malas experiencias, pero porque no fue, digamos, las cuestiones abordadas en el lugar adecuado, con la formación adecuada, y por eso es importante también la regulación. O sea, Bueno, vos para dar decías acceso, de ¿sí? llamar como medicina alternativa, ¿no? Que estaba mal llamado medicina alternativa. Digo, ¿cómo no lo vamos a llamar alternativo si lo termino haciendo a lo mejor en una casita que encontré en la esquina? Porque digo, no hay instituciones que estén avaladas y demás. Digo, no puedo ir a la facultad, porque eso no forma parte de las materias, ¿no? De grado, calculo yo. Sí, no. Por eso hay cursos de posgrado, que incluso en la UBA hay cursos de posgrado, o en algunas universidades como la de Belgrano, que fue donde hice la diplomatura, que por eso hay cursos. Pero el tema es que después para aplicarlo, eso todavía no está regulado, como que el profesional de la salud pueda aplicar eso. Y entonces ahí se genera la controversia de cuando yo estoy trabajando en un centro de salud, ¿por qué no puedo aplicar herramientas de las que me formé, que no son solo las de convencional, predominante, que quizás son las más, digamos, establecidas? Pero no por eso son las únicas. Y entonces ahí entra la disyuntiva que uno a veces se siente como medio en el limbo de lo hago o no lo hago, qué pasa si lo hago. Bueno, ahí viene el coraje y la unión con el otro y los aliados. Estos talleres que nosotros hacemos en el hospital para familias y niños y niñas que concurrían antes de la pandemia, después lo transformamos medio de forma virtual todo esto, para de alguna forma acompañar a la distancia. Quizás, bueno, no tienen la bandera de meditación para familias, pero sí trabajamos con prácticas integrativas, las integramos porque vemos que el tratamiento convencional no es suficiente. Entonces generamos nuevos espacios que den respuestas que lo convencional no está dando respuesta.
Esto, nada, es una unión con otra colega psicopedagoga, que se llama Silvana Filadoro, creamos juntas este taller y se dio, bueno, por 3 años, después, bueno, vino la pandemia, también investigamos, estamos presentando artículos en relación a esto, para escribir y que haya evidencia, ¿no? Porque uno tiene que documentar la práctica, porque si no, muy linda la experiencia, pero si no la documentamos, queda en los que la escuchan, o bueno, en el momento, ¿no? Y que haya un registro también va generando ese antecedente que es tan importante para que en otros espacios también se abran. Y lo que termina pasando a veces también, que se abren espacios porque hay buenas voluntades, porque hay personas formadas, porque hay apertura desde las autoridades de poder, pero después viene otra autoridad de poder que no está de acuerdo, o que no conoce, o que no le parece, desapareció el trabajo que se hizo por años. Entonces, por eso también es importante la ley, digamos, ¿no? Porque si hay Está una ley, dependiendo de las voluntades individuales, digamos. no se puede sostener solo con eso, no se puede sostener porque en el tiempo pueden pasar tantas cosas que, bueno, es una pena que tanto trabajo y que, bueno, que conquistas, ¿no? En el tiempo después se desarmen. Y esto ha pasado en hospitales, digo, públicos. Entonces, por eso hablo con eso. Acá hay una Ahí, pregunta interesante que sí. te voy a hacer. Ahí está. Dice, ¿se plantea en algún momento que pase de llamarse medicina integrativa, entiendo que dice, a salud o prácticas integrativas? O integraría, dice, no sé. Bueno, para poder correr el modelo médico hegemónico de lo normativo. Bueno, ojalá se llamara medicina integrativa. Yo digo, es el futuro para mí de la medicina porque no veo otra cosa que la integración de distintos sistemas para responder a las necesidades que estamos viendo que hay cosas que son insuficientes. Entonces, bueno, eso es un cambio de paradigma, ¿no? También que hoy esté la AMI como parte de la AMA hace que, bueno, tenga su lugar. Es una asociación que está reconocida por la medicina argentina. A ver, nosotros Argentina esto, mundo o sea, Latinoamérica, mundo, están pasando un montón de cosas y claro, van cambiando los paradigmas y estamos yendo. También la OMS en el 2014 hace una estrategia que tiene que ver con decir, presten atención, cada estado, hacerse cargo de la medicina tradicional que cada uno tenga, cómo incorporarla y también de alguna forma regular. Esto, a ver, también va de cada país, de cuánto se mueve, de cuánto quiere que esto cambie, ¿no? Y las políticas y los intereses, hay como intereses también desde un lado capaz más capitalista, más económico, ¿no? Porque, digamos, con meditación, con Reiki, con reflexología, estamos trabajando cuestiones que a veces se tapan con medicamentos. Entonces, hay todo un negocio, o sea, hay muchos intereses de por medio, no solo es, wow, esto está buenísimo, está fundamentado, tenemos evidencia, sino quién permite que se ingrese esta nueva medicina, ¿no? Bueno, También nosotros, se me ocurre como dejar sí, de, viste que vos antes hablabas de una cuestión quizás está más industrializada, ¿no? Digo, de que todo, como sí, pienso como en el Fordismo, ¿no? Digo, donde todo se produce en masa y somos todos iguales y todos tenemos las mismas enfermedades y tenemos las mismas soluciones, ¿no? A esas enfermedades. Y entiendo que no, que lo que me sirve a mí seguramente no sea lo que te sirve a vos, entonces es como ir en contra de particularizar, más allá de decir no es lo mismo la patología o el problema que puede tener alguna persona en relación a otra, sino que con el mismo problema, a su vez, las respuestas y las necesidades pueden ser distintas. exacto, eso es la singularidad, o sea, la singularidad de la persona, de las personas, que somos súper complejos, el ser humano, entonces, digo, no son una suma de cualidades o características, mujer, determinada edad, que vive en tal lugar, digamos, es la potencia que tiene esa persona también para afrontar la situación, la historia, la narrativa que trae esa persona, o sea, es tan complejo el campo de la salud que no podemos tratar a todos igual, digamos. Y yo esto que decía el Fordismo, había visto en Brasil, nos mostraban una imagen como cuestionando y criticando de todas personitas, cada una entra a su forma, su altura, su forma de vestirse, ¿no? A una máquina, y en esa máquina se les pone como la misma ropa, se los achica, si es que son un poco más altos, se los alarga, digamos, si son más bajitos, no, todos iguales. El que no cuadra con eso es descartado, ¿no? Se descarta de ese sistema, de esa máquina. Entonces, siempre digo, ojo con pensamientos industriales en la salud, porque es muy compleja la salud, digamos, y el ser humano en sí, digamos, para entonces aplicar lo mismo a todos, ¿no?
por eso me parece interesante no perder de vista qué pasa en otros lados, qué pasa en otros países. En este sentido, sí, como me actualizo mucho para ver si hubo un cambio, ¿no? En la política nacional de algún país. Por ejemplo, Brasil. A ver, Brasil está al norte de Argentina, no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos, está bien que tenemos diferencias, obviamente, culturales, son todo lo que, o sea, hay diferencias con Brasil, digamos, cada provincia de Argentina, digamos, tiene su Pero es acá propia, nomás. pero digo, claro, no es Estados Unidos, España, bueno, entonces cuando viajé y vi, hay un avance muy grande, ellos en el 2006 tienen la Política Nacional de Prácticas Integrativas, que el que quiere la puede buscar en internet, digamos, está accesible, el portugués dentro de todo es fácil de entender, y no solo se quedaron con esa política que incluye medicina antroposófica, medicina tradicional china, creo, ¿cómo se llama? Termoterapia. Bueno, hay un montón, un montón, un montón. Claro, ellos lo plantearon en el 2006 y ya a los años, si no recuerdo mal, 2014, 2015, ya estaban haciendo una modificación y le agregaron masaje yantala, reiki, o sea, reflexología, siguen, porque esto se agranda en la medida que se expande, se conoce y las personas sienten que les hace bien. O sea, esa es la clave, digamos, ¿no? Digo, yo como paciente, digo, nunca voy a poder pedir eso si ni siquiera sé que existe. Digo, ¿cómo puedo Total. abordar eso? Entonces también es como que me están privando de experimentar un montón de cosas por el solo hecho de que ni siquiera sé que existen. Totalmente. Eso es clave. O sea, el conocimiento y la elección. A ver, en Brasil es parte del sistema único de salud, digamos, y esto lo experimenté, digamos, no me lo contaron, lo vi, lo viví. La terapeuta ocupacional guía una sesión de rehabilitación en un centro, digamos, desde un lugar predominante convencional, con modelos, marcos, de lo que uno sabe, y después tiene otro espacio donde guía meditación. ¿Por qué? Porque está comprobado que meditar como, digamos, como, constituido como un hábito, ¿no? En el tiempo, no solo una vez, que está bien, tiene beneficios, pero es una vez, digamos, hay que hacerlo hábito. Eso va a impactar en la salud. O sea, va a disminuir el estrés. El estrés es una de las causas de los factores de riesgo del accidente cerebrovascular que tanto escuchamos, digamos, ¿no? Y cuántas personas vuelven a tener otro accidente cerebrovascular. Y a veces no hay otros factores de riesgo más que el estrés. El estrés es súper importante abordarlo. El disestrés sería cuando ya es un estrés excesivo, ¿no? Pero esto habla mucho López Rossetti. Pero digo, poder pensar otras estrategias que también vayan a prevención de la salud. Y abrir el abanico, abrir el abanico. Hay como mucho para aprender. Y yo puedo elegir, y entonces tengo libertad de elección porque conozco. Si yo conozco, tengo libertad para elegir. Si no, es lo que me dan. Y no tengo otra posibilidad. No solo que conozco las distintas terapias o posibilidades que hay, sino que a su vez me conozco, ¿no? Que también hay como una cuestión de negar el conocimiento de uno mismo en esta multidimensión que hablas vos, ¿no? Digo, yo sé que me duele el brazo, bueno, me duele el brazo y ya está, lo dejo ahí y entender que en realidad seguramente eso puede ser por un montón de cosas y como que vuelve de nuevo a la cajita, ¿no? Esto de lo que estábamos hablando, como que negar el conocimiento tiene que ver con una cuestión política claramente, sea de otras terapias, de uno mismo, de lo que sea. Sí, total, la información que vos tenés, porque la información es poder, y eso es así, que la información es poder. Tenemos información, tenemos poder sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, y ahí va la elección. Y a mí me parece importante esto, ¿no? Como saber que somos multidimensionales, saber que esto está en dinámico, o sea, que es dinámico, que nada es permanente, y esto lo podemos transformar, lo podemos cambiar, podemos sanar, incluso percibirnos enfermos cuando los otros nos ven sanos, porque eso también nos puede pasar, porque eso es subjetivo, y percibirnos sanos cuando otros nos ven enfermos, digamos. Y esto es subjetivo. Hay escalas que usamos subjetivas, como la escala subjetiva del dolor, por ejemplo, ¿no? Porque el dolor, ¿qué es sentir dolor? ¿Cuánto dolor sentís? Solo vos lo podés decir que lo estás sintiendo, ¿no? Esto hay como escalas que se usan, que son subjetivas. Pero estas escalas, mirámoslas en otros términos también, en lo que para esa persona significa. Obvio, yo fui a buscar modelos que desde mi profesión me permitan dar el cauce, un modelo japonés que siempre nombro, que se llama modelo Kawa, que es la metáfora de un río, ¿no? ¿Cómo yo percibo las circunstancias de la vida como problemas? Y se representa, por ejemplo, con piedras en un río, para no andar mucho, pero digo, el tamaño de las piedras, yo lo pongo.
No me dice el terapeuta, no, bueno, para vos no mover el brazo es una piedra así gigante. Para mí, ¿qué significa no poder mover un brazo como lo movía antes? ¿Qué significa para mí, no sé, no poder ir a trabajar al mismo lugar que me desempeñaba antes de un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando entra esa subjetividad en juego, obviamente que es complejo, pero entonces si es complejo, demos soluciones diversas, o sea, integremos esa complejidad que somos cada uno, ¿no? Como desde ahí. Totalmente. Bueno, me hiciste acordar el contexto de ahora con la cuestión de la pandemia y la educación, que hubo como muchísimos posteos y discusiones, ¿no? De escuela sí, escuela no, si virtual, si presencial y demás. Decían, no, bueno, pero porque los chicos no quieren ir al colegio, o los chicos sí quieren, o la mía llora, o digo, y no pensar que son distintos individuos, que les pasan distintas cosas y que tienen distintas, este, Necesidades. contextos aparte también, ¿no? Y entonces el nene que está en la casa, contenido, con un montón de cosas, a lo mejor no quiere ir al colegio, quizás, digo, y a lo mejor otros sí, porque ahí encuentra un montón de otras cosas que no encuentra en su casa. Entonces, digo, me parece que eso aplica a todo, más allá de la salud, ¿no? De como esto de particularizar y entender que somos uno con un montón de aristas, digamos, y de Ujú. dimensiones, decís vos. Sí, salud y educación van en un montón de aspectos de la mano, en un montón, y también son sistemas que requieren una transformación, porque la sociedad de hoy es diferente a de cuando nosotros fuimos a la escuela y cuando nuestros papás fueron a la escuela, digamos, esto se transformó, entonces la respuesta tiene que ser diferente. Hay muchas escuelas que están incluyendo ya prácticas integrativas como meditación, mindfulness, digamos, técnicas de respiración, de relajación, porque saben que eso va a promover un mejor aprendizaje, va a promover mayor atención. Y en esto también estuve trabajando en escuelas, porque vamos ligados, ¿no? O sea, digamos, es saludable, si yo me siento bien, puedo aprender mejor. Si yo tengo la mente ocupada, perturbada, si mi cuerpo está tensionado, todo eso me va a predisponer diferente para el aprendizaje. Entonces, en la medida que yo integro, me conozco, me escucho, porque también es esto, ¿no? El tiempo de la quietud, el tiempo del silencio. En pandemia muchas personas también se encontraron más consigo mismas. Cuando uno se encuentra más consigo mismas, sin esta como actividad frenética, digamos, de un lugar al otro, relacionarse, tiempo de estar en mi casa, en mi hogar, y mi casa, mi primer casa es mi cuerpo. Entonces, ¿cómo yo convivo conmigo misma, con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu, ¿no? ¿Cómo esto impacta en los demás, en mi entorno? ¿Cómo me impacta en mi dimensión social una pandemia, ¿no? O sea, son cosas que nos están afectando y que en un punto terminamos naturalizando porque el caos desborda y necesitamos cierto orden. Necesitamos cierto orden porque si no, tenemos miedo. Salir todo el tiempo de la zona de confort, estamos así en pandemia, ¿no? Como que un día es una cosa, mañana nos dicen otra cosa. Esto nos pasa mucho en salud, a mí me cambiaron las funciones, yo me dedicaba a pediatría, me dediqué a adultos, o sea, me dedicaba a consultorios externos, me dediqué a internación, todo esto había que asimilarlo y obviamente trae duelo, trae sufrimiento, trae hacer procesos que son necesarios, pero reconectemos con el propósito, revitalicemos nuestra energía, porque en Occidente no hablamos de la energía como términos en medicina. Esto sí se habla mucho en Oriente, ¿no? La energía como parte de nuestro ser, ¿no? De cómo hay un intercambio de energía cuando trabajamos con otros, de cómo nuestra energía puede estar más disminuida o más potente, más vitalizada. En un punto somos, en un punto muy lejano, la comparación como de una metáfora, somos como los celulares. Si no recargamos la batería se acaba y ya es tarde. O sea, sí o sí necesitamos el cargador. No esperemos la última rayita de batería para acordarnos que era necesario recargar. Y esto es lo mismo. Si nosotros seguimos, tensionamos, en un momento esto explota. Muchas veces dispara más por el síntoma físico. Uno dice, uy, no, tengo una migraña, ya no puedo hacer nada. Uy, el dolor de panza que tengo. Bueno, entonces ahí frenamos. Pero todo eso pasó por la mente, pasó por el espíritu, pasó por nuestras relaciones sociales. Por eso Bueno, digo, y todo ahí el... la escucha también es tan importante, porque quizás
vos decís, pasó por las emociones, pasó por todo esto, y yo no me di cuenta porque no lo escuché. Y recién me doy cuenta cuando lo tengo acá enfrente, con una migraña, con lo que sea. Entonces también el aprender a escuchar tiene que ver con el no llegar quizás al hospital directamente, digo, ¿no? Digo, Exacto. hacer todo esto previo y obviamente va en contra de la industria también, ¿no? Exacto. Y no Pensaba, tratar, por ejemplo, empezás con la migraña, síntoma, como decís vos, ya no puedo pensar, migraña, un ejemplo. Bueno, listo, ok, encontré un medicamento, me tomo, se me pasó el dolor de cabeza, listo, sigo. ¿Qué pasó para llegar a la migraña? Para no volver a otra migraña ni depender de un medicamento constantemente. No digo que para paliar el momento, obviamente alopatía, bienvenida sea, digamos, integremos, no, por eso no alternamos una cosa o la otra, la integramos. Pero digo, ¿qué pasó para llegar a eso? ¿Qué es lo que estás haciendo que no está en sintonía, que te hace perder el eje? Digamos, esa alarmita que se enciende para decirte, acá hay algo que no está en armonía, ¿no? Y no es solo paliar y seguir. Hay un médico homeópata muy reconocido que se llama Binardi, yo lo conocí en el primer Congreso de Medicina Integrativa en Brasil, que él modifica un modelo, que es el modelo cuántico de Goswami, él lo modifica y, bueno, lo potencia, ¿no? Y él dice, en esta constancia, ¿no? De interrelaciones de las dimensiones del ser, quizás el síntoma físico es lo que aparece como alarma que uno ve, ¿no? Entonces, bueno, listo, ok. El síntoma físico apareció como alarma de algo que se desequilibró quizás en la mente, en la vitalidad, en lo trascendental. Él toma todas estas dimensiones. Pero si yo, mi terapéutica, o sea, mi intervención empieza en el síntoma físico, no puede terminar ahí. Porque también tengo que ir a abordar todo lo demás. Porque eso es como la punta del iceberg, lo que vemos, todo lo que está abajo, es la profundidad que también tenemos que ir a explorar. Por eso que digo que es complejo, ¿no? Pero bueno, si es complejo, entonces sumemos más herramientas que nos permitan trabajar con esa complejidad. no, y se me ocurre lo importante del recurso de tiempo también, ¿no? Porque digo, si yo como terapista tengo 5 minutos para atender a cada persona y entonces entramos en esa vorágine que decís, digo, ¿cómo a un paciente le podemos decir, para, escuchate, pensá que hay de fondo, si hacemos todo en 5 minutos, ¿no? Entonces también es como el tiempo Bueno, que tiene que sí. tomar cada uno, el tiempo de la terapia, el tiempo. Ese es el sistema, depende de dónde estemos, ¿no? Los tiempos con los que contamos. En pandemia nos obligó a no poder tener algo grupal de mucha gente, que eso fue positivo porque hizo que el uno a uno reviviera, que los espacios habitara menos gente, ¿no? Y de alguna forma volvimos como a esa intimidad de uno a uno, que no digo que no esté, pero que a veces cuesta más en lo grupal, ¿no? Generar ese vínculo. Eso creo que es algo positivo, el encuentro con el otro más singular, y a la vez también siento que hay espacios grupales que pueden potenciar, porque también lo que a mí me sirve, a vos te puede servir, como este compartir de experiencias, como lo que hacemos en el espacio de meditación con familias, potenciaba muchísimo la empatía. Decir, uy, mi hijo también es así, mi hija también es así, yo no sé qué hacer, bueno, yo pruebo con esto, y a vos qué te sirve, ¿no? Y empezar a generar como ciertas fortalezas de ese grupo, ¿no? Porque si no está todo puesto mucho en la dificultad, lo que no se puede hacer, en los límites que encuentro, ¿no? No sé por dónde ir, y poca mirada en la fortaleza a veces, sobre todo en las instituciones más de rehabilitación que vienen a rehabilitar los que no se pueden mover, lo que no funciona como antes, lo que no va, lo que no puedo. Entonces, como cambiar hacia las fortalezas, hacia la potencia, ¿no? Y desde ahí crecer, porque desde ahí está digamos, el empoderamiento, ¿no? Desde donde yo me siento capaz de. Entonces puedo también encima acompañar a otros y que sirva. Bueno, ese intercambio me parece genial. Pero por el otro lado, como no hay espacios grupales, en la singularidad del encuentro con el otro se fue dando, ¿no? Esto de cómo te sentís vos hoy, ¿no? En este presente, porque también nos pasa esto, que vivimos como en lo que pasó y me quedé con eso, o en lo que va a pasar, que todavía no tengo ni idea, pero ya me hice una película, y entonces eso Tengo tres también, alternativas posibles. y después nada que ver, ¿viste? Entonces todo eso también nos ocupa una carga de energía, y vuelvo de vuelta a la carga de energía, a también poder armonizar los espacios donde trabajamos, porque
como dice este terapeuta ocupacional japonés, no, nosotros estamos inmersos en un contexto inseparable, no nos podemos separar del contexto, todo el tiempo nos está impactando ese contexto, me refiero visual, auditivo, bueno, ahora hay poco táctil, ¿no? Pero todos los estímulos que nos quedan, todo nos está impactando y queda registrado. Y de alguna forma lo vamos elaborando, pero lo importante es registrar. Si no estoy bien, no estoy bien, no puedo acompañar a otros, entonces, ¿qué voy a hacer para estar mejor, no? O sea, porque si no se hace una bola y cada vez es más difícil. Me parece que esto del ambiente también es muy importante, predisponer los ambientes. Y nosotros también en nuestra casa, ¿no? Tomar energía, o sea, tomar el concepto de la energía como algo que está en constante relación, incluso con lo inanimado. Viste que a veces cambiamos hasta las cosas del lugar porque sentimos que ya no van más ahí. Bueno, sigamos la intuición, que por algo estamos buscando eso, ¿no? Necesitando transformar incluso los espacios de nuestra vida cotidiana, y en pandemia más esto pasó, nos encontramos con nuestras casas, nos encontramos que había que quizás darle la vuelta y buscar generar o nuevos espacios o cambiar los espacios que estaban, ¿no? Bueno, entonces estos registros son importantes y no naturalizar, no naturalizar. Eso me parece como decir, que uno importante. empieza, lo que al principio quizás te llamaba la atención, o decís, bueno, me molesta tener ese cuadro ahí, me molesta esta persona, me molesta lo que sea, uno ya dice, bueno, no lo puedo cambiar, ya está, y empieza a naturalizar y empieza a acumular, ¿no? Empieza a aguantar hasta que de nuevo me duele el brazo, ¿no? De nuevo la migraña. Exacto, sí, sí, el impacto del ambiente es constante, y ni que hablar de los vínculos, digamos. Eh, quizás hay cosas externas que uno sí puede modificar, incluso a veces los colores de las paredes, ¿no? Donde estamos, digo, empecemos por casa, en la medida que se pueda, ¿no? Cosas chiquitas, que también a nosotros nos impacten en nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestro bienestar, digamos, ¿no? No es menor donde circulamos. Y los vínculos que tenemos, las conversaciones, los flujos, como, bueno, también hablaba en filosofía este filósofo de Brasil, él decía, ¿qué tipo de flujos tenemos? Pero se refería a los vínculos. ¿Son flujos A los impuestos? intercambios. Exacto, ¿son impuestos? ¿Puedo elegir nuevos flujos? ¿Cómo es ese fluir, ¿no? Cuando hay conversaciones que se vuelven como profundas, que uno siente, wow, cuánta energía, ¿no? Cuánta potencia, te despierta la creatividad, las ganas de transformar, y otras conversaciones que nos empastan, que nos hacen como más líos mentales, que no nos dan claridad. Bueno, cuidar también eso, con qué nos vinculamos, qué decimos, qué no decimos, ¿Qué dejar esos consumimos, espacios no? de ¿Qué silencio. consumimos en la alimentación? ¿Qué consumimos en los medios? ¿Qué elegimos mirar? ¿Qué película? ¿Qué lo que sea, ¿no? Que estemos también en este contexto, esto todo el tiempo estar escuchando, hubo tantos muertos, pasó esto, y el tiroteo, y yo estoy encerrada en mi casa y con el pijama, y no sé, trabajando con la computadora, y claro, obviamente no te vas a sentir bien en eso. Digo, también es Exacto, elegir, ¿no? ni que hablar, ni que esto que estás diciendo, o sea, la información que recibimos, por eso sea visual, auditiva, lo que escuchamos, una discusión en la calle, cuando alguien discute en la calle, cuando pasa un choque, justo percibimos, nos quedamos ahí, como que corta la atención, y eso es energía, estamos sintiendo también esa energía, eso va a ser a nuestro bienestar. De golpe explotamos, ¿por qué explotamos? ¿Qué nos pasó para explotar? Bueno, esto como trabajar mucho desde la conciencia, ¿no? De cada uno, porque también hace el bienestar. Las relaciones y los vínculos hacen el bienestar, lo que veo hace mi bienestar, y poder cambiar las cosas chiquititas, como decís, no darle al noticiero tanto, aunque queramos estar informados, capaz con leer algo, un poco por día, o bueno, charlar con alguien que sepamos que se informa, la imagen, el impacto, todo eso genera en nuestra mente información y queda, aunque pensemos que no, está girando. Entonces, encontrar espacios de silencio, de quietud, de poder recibir, ¿no? Estas sensaciones internas como la respiración, ser conscientes un ratito de cada día, ¿no? De cerrar los ojos, de sentir que estamos vivos, de llenarnos de oxígeno, de respirar. Bueno, cada uno encontrará su forma porque el abanico es gigante, hay gente que sintoniza con Reiki, osteopatía, reflexología, masaje, lo que fuese, todo eso va a ser al bienestar. Y bienvenido sea, sobre todo en estos tiempos, que es como si la batería nos durara menos y tuviéramos que cargarla, ¿no? Totalmente. Por las dudas probemos con todo y después vemos con cuál nos quedamos. Si es que hay que elegir, ¿no? Porque nombraste rey, masaje. Yo quiero todo eso en ese orden. Imagínate si tuvieran el sistema de salud.
No, todo el mundo quisiera ir, y sí, qué No, no, lindo, poder van a estar explorar desde las otras 7 de la experiencias. mañana clavada en el hospital. Bueno, vos sabés que en el hospital, nuestro hospital se hace Reiki. Bueno, ahora no en pandemia, se hace a distancia, porque encima se puede hacer a distancia. De hecho, yo también trabajo, en mi parte privada atiendo, ¿no? Con estas terapias que en el hospital quizás voy como regulando, en otros lados se potencia. Pero digo, hay un espacio de Reiki que está abierto a la comunidad. No es solo para los pacientes internados o de hospital de día o de externos. Si hay una vecina del barrio que quiere venir a recibir Reiki, está abierto. Entonces, ay, qué importante que la gente se acerque al hospital no solo por una enfermedad o por un padecimiento, que se acerque para estar mejor, para mantener su salud, para mantener su bienestar, porque estas cosas nos conectan. Si no, los hospitales parecieran que a veces que son mala palabra, más ahora, en pandemia, no pueden ir al hospital porque te lleno de gente. Bueno, ¿qué otras cosas puede proveer un hospital, un sistema de salud, ¿no? Más allá de paliar la enfermedad, digamos, de Tal recurrir cuando hay algo que no funciona bien, ¿no? Amigarnos con cual. la salud. Decían recién un cambio totalmente de paradigma, ¿no? Un cambio de perspectiva, y ese es un poco de lo que venimos hablando. Ojalá que así sea, que no sea la del futuro, que sea la de hoy, este concepto del que estabas hablando, que sea un futuro muy cercano. Y ya te despido porque ya se nos pasó el tiempo. ¿No La verdad que parece que yo siempre digo lo mismo, me distraigo y de golpe pasó una hora. pasa volando? Instagram es así de cariñoso y te saca de un golpe. No quiero dejar de agradecerte por este intercambio. Muchísima gente se estuvo sumando y haciendo comentarios re lindos, así que después te vamos a pasar toda esa info, porque no puedo ir leyendo todo. Vi que igual algunas experiencias estaban re lindas de colegios que ya empezaban a tener meditación, que empezaban a ir con ropa cómoda, mejor alimentación, así que no está tan en el futuro lejano. Sí, Ojalá total. Un se pueda realizar. presente. Bueno, del cambio se va transformando día a día, así que claramente estamos en ese cambio, estamos en esa transición, quizás es el momento donde cuesta, ¿no? Porque estamos de un lado en el otro y tratando de convivir y a la vez generar algo nuevo. Estamos generando ese cambio, está el proyecto de ley, estamos trabajando en salud, integrando estas herramientas, pero bueno, ojalá después esto sea una anécdota y sea un hecho realmente, ¿no? La medicina integrativa para todos y todas en nuestro sistema de salud. Tal cual. Bueno, gracias, Bel. Acá Clara Gracias. dice que cae mañana para los masajes en el hospital. Yo me sumo también. Y vamos a hacer cada vez más. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a este espacio Líneas de Fuga, a vos, Vania, Cris, gracias, gracias, gracias. No, por favor. Bueno, nada, ya nos despedimos. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau, gracias. Bueno, al resto, muchísimas gracias por estar. Gracias por todos los comentarios. Y como les decía, nos vemos el sábado que viene, no, el otro con otro nuevo conversatorio. Chao, gracias por estar.